La charla que vamos a hablar es acerca de uso racional de antibióticos. Es muy importante este tema porque ahorita tenemos una gran alarma. La gran alarma es que desafortunadamente, desde que se hizo el desarrollo de los antibióticos, aproximadamente en los años 20, se ha dado un uso indiscriminado, un uso sin pertinencia, un uso que no tiene eh, mucho sustento clínico, generando lo que ahorita se llama resistencia bacteriana. Y es un gran problema. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes, no solamente en las unidades de cuidados intensivos que nosotros manejamos, sino en todos los niveles de complejidad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, en el cual llega un punto, un paciente nos llega con una infección que es resistente absolutamente a todo. Entonces los índices de mortalidad han aumentado y desafortunadamente ha sido por dos cosas. La primera, y esa es la mea culpa de nosotros, profesionales de la salud, que a veces no se ha manejado de manera adecuada los antibióticos. Y el otro es que en países de aquí de Latinoamérica falta una regulación muy importante eh, acerca del manejo de antibióticos. Por ejemplo, en cualquier farmacia se consiguen antibióticos de alto techo, se manejan antibióticos sin ningún tipo de prescripción. Mm, las mismas farmacias venden medicamentos sin ningún tipo de control y solamente guiados por el empirismo, sin que haya un verdadero profesional que haga este seguimiento del manejo de los antibióticos. Entonces, como les digo, entonces la resistencia bacteriana es una grave alerta y tenemos resistencia a microorganismos comunes. Microorganismos que están en la flora bacteriana normal, se están mutando, se están volviendo patógenos. La resistencia bacteriana es el mayor problema y el problema ¿cuál es? Tras encima de que de que hay uso indiscriminado a nivel regional, cuando digo a nivel regional, no digo por regiones en Colombia, sino digo a nivel regional Latinoamérica, no hay una consistente literatura para manejar las infecciones de acuerdo a nuestros perfiles de resistencia. ¿A qué me refiero? Está sucediendo lo siguiente, está sucediendo que aquí en Colombia, eh, estamos en los países de Latinoamérica y están conectados mis colegas médicos, ellos me podrán dar la razón. Tenemos muchas veces que basarnos en guías de otro país. Y el problema es que no es correcto. ¿Por qué? Porque la epidemiología, la genética, la herencia, la mutación, las condiciones geográficas hace que los mecanismos de resistencia sean diferentes. Por ejemplo, en Europa tienen un control mucho más estricto acerca del expendio. Hay algunos protocolos de instituciones acerca de la restricción en el cual existe también un equipo, un componente médico o un componente diagnóstico que ayuda en el apoyo. Muchas veces acá, ¿qué sucede? Con la EPS no autoriza o no hay un laboratorio o el laboratorio se dañó o no hay el insumo, entonces todo se hace de manera empírica, aumentando este riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en principio y que la Organización Panamericana de la Salud nos dice? La vigilancia de la resistencia bacteriana. Nosotros, como somos unidades de alta complejidad, tenemos que ser cada día más juiciosos, cada día más perseverantes en saber nuestra resistencia bacteriana, en conocer nuestro perfil bacteriano, en poder confeccionar las causas de morbilidad de origen infeccioso para poder saber esta resistencia bacteriana. Una gestión antibiótica.
Entonces, todas las instituciones deberían tener protocolos de manejo de gestión antibiótica para diferentes microorganismos, para diferentes entidades y sobre todo la duración del tiempo y los escalonamientos, pues que muchas veces toca hacerlo. Las estrategias educativas. Se están olvidando que el componente educativo es muy fuerte para poder generar aprendizaje, poder generar retroalimentación acerca de experiencias con el uso de antibióticos y cuáles son los nuevos emprendimientos que tenemos que hacer para el manejo de las nuevas estrategias terapéuticas. El control de infecciones intrahospitalarias. Eh, con el advenimiento de la pandemia por el COVID-19, pues las instituciones se pusieron pilas para el uso de los elementos de protección personal, el lavado de manos, los momentos de lavado de manos, pero desafortunadamente antes era muy relajado. ¿Y cómo se puede saber que es relajado? Porque a nivel nacional había un altísimo índice de casos de infecciones intrahospitalarias. Muchas veces en instituciones públicas donde no hay cuartos de aislamiento, pues eso también propendía para las infecciones. Y la vigilancia del consumo de antibióticos. ¿Cuáles son las recomendaciones a prescriptores que tenemos que tener en este protocolo? Entonces, aplicación de productos farmacológicos y microbiológicos. Entonces, es importante tener la naturaleza de la clasificación antimicrobiana, la naturaleza, los mecanismos de acción, si son bactericidas, si son bacteriostáticos, si son duales. La importancia del laboratorio clínico en la formulación de antimicrobianos, o sea, tenemos que acabar ante todo el empirismo, tenemos que guiarnos y fortalecer eh, nuestros laboratorios, nuestra unión con nuestros laboratorios clínicos. Y como yo sé que pues hay colegas que no solamente trabajan con Medintegral, sino trabajan en otras instituciones, es importantísimo que si trabajan, por ejemplo, en otras instituciones públicas, es necesario hacer mecanismos de presión para que haya la disponibilidad de los antibióticos y antibiogramas para poder hacer un ejercicio médico mucho más seguro. El espectro de las infecciones bacterianas es importantísimo conocerlos, los mecanismos de resistencia, los factores para elección de los antibióticos y los antibióticos de elección son de las posiciones más importantes que actualmente están la introducción de los antibióticos de forma masiva a mediados del siglo pasado produjo una ventaja del hombre contra las bacterias, pero fue temporal porque después comenzamos a tener el efecto revertido con aumento de la resistencia, aumento acelerado de procesos infecciosos, eh, aumento de nichos ecológicos, alteraciones poblacionales y los mecanismos de resistencia se fueron conociendo, los cuales nos han dejado muy impresionados, porque antes se consideraba que una bacteria, que es una bacteria procariota, o sea, una bacteria mucho más simple que las bacterias, eh, no, que son mucho más simples que las bacterias eucariotas, entonces no podían generar mecanismos tan complejos en su conversión de diferentes estructuras. ¿Cuáles han sido las causas de prescripción antimicrobiana sin criterio con poca contundencia? Incertidumbre diagnóstica, razones de origen legal muchas veces,
Según un manual que fue emitido por la Secretaría de Salud de Bogotá, decía que las buenas intenciones era que muchas veces se pensaba que el uso de antibióticos frente a un cuadro de fiebre podría contribuir a manejar el proceso infeccioso, pero no se tenía la contundencia clínica y muchas veces pasa en niveles de baja complejidad. El manejo de dosis inadecuadas, profilaxis inadecuadas. Eh, en este campo de las profilaxis a nivel antibiótico, pues hasta ahora, en los últimos 20 años, es que se están perfilando exactamente qué tipo de antibióticos tienen un buen espectro profiláctico. Antiguamente todo procedimiento menor, mayor, hasta suturas que se hacían en una sala de urgencias se le colocaba antibiótico porque sí, y esto contribuyó a la resistencia. La presión del paciente, desafortunadamente, ustedes saben que el acceso al Internet, el acceso a muchas fuentes de baja evidencia científica están al alcance del día en los pacientes. Entonces los pacientes entran a Google y ven que el dolor de garganta es igual a penicilina, moxicilina, acitromicina, como lo quieran llamar. Entonces toca colocarle antibiótico y muchas veces pues, de manera para evitar un choque con el paciente se cede a la colocación de un antibiótico, pero pues ese es un gran problema. La presión del tiempo, por ejemplo, paciente con larga hospitalización que sigue hospitalizado, entonces se hacen cambios de antibióticos y se observa, según alguna literatura en sitios de difícil acceso, donde no se tienen pues todos los medios diagnósticos para poder soportar el uso de antibióticos. El costo y demora de paraclínicos. Desafortunadamente, con nuestra legislación en salud, eh, tenemos el inconveniente de que en muchas instituciones públicas e incluso privadas de territorios nacionales un poco apartados, no hay un laboratorio que cuente con la tecnología para poder hacer la identificación de microorganismos de manera adecuada. Entonces, se tiene solamente a veces un GRAM, que es una ayuda útil, pero no es el gold estándar. O a veces no se tiene la tecnología para identificar mecanismos complejos de resistencia, como los beta-lactamases de espectro extendido, los AMPC extendidos, los KPC, entonces también eso ha contribuido. Conocimiento inadecuado de patologías de origen infeccioso. Digamos que en esto muchas veces se presenta por la misma falta de control al acceso a los antibióticos. Entonces, una persona que está en una farmacia, que a veces piensa que tiene el conocimiento, entonces cualquier infección de piel o cualquier enrojecimiento de piel le colocan antibiótico. A veces sucede, por ejemplo, que pacientes que llegan en alguna consulta con una lesión o con cualquier rash, ya le colocan clotrimazol, o sea, un antimicótico, y muchas veces son dermatitis que necesitan otro tipo de tratamiento, corticoides, van dependiendo del tipo de, de lesión que sea. Presión o tentativas de la industria farmacéutica, pues desafortunadamente eso pasa y eso está reportado que muchas veces hay acaparamiento de ciertos medicamentos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vino eh, la, la epidemia en el año 2009 por H1N1, en el cual una casa farmacéutica que tiene patentada la molécula de oseltamivir, llegó
y presionó para que a todo el mundo se le diera oseltamivir. Eso, primero se habían dicho gente con contrato estrecho, después que personal de la salud, después que cualquier persona, no hubo una directriz seria, y el problema es que el Estado terminó involucrado con un posible peculado por patrocinar el uso de ciertos medicamentos que no tenían la evidencia científica suficiente y que se le dio aprovechando ese tipo de contingencia. No quiere decir que ese tipo de medicamentos no funcionen, ¿no? Pero es que se tiene que ir afinando de acuerdo a la evidencia, a los datos, a la estadística, en cuál sirve y en cuál no sirve. La distribución adecuada de insumos, o sea, muchas veces realmente se cuenta, por ejemplo, en los primeros niveles de atención con ampicilina, con dicloxacilina y se cuenta con cefazolina. Entonces, con eso toca entonces hospitalizar a un paciente y manejarlo. Le inician un proceso de remisión a ese paciente para que le hagan de pronto un cultivo, para que se halle la especificidad y resulta que no se puede remitir por emergencia funcional. Eso ha contribuido también a, a este problema de la prescripción sin criterio o contundencia clínica y falta de calidad de antimicrobianos. ¿Cuál es el problema? Para nadie es un secreto que en nuestro país, y pues no quiero entrar a juzgar, pero desafortunadamente se ha visto, hay ciertos medicamentos genéricos que no tienen un efecto igual que algunos que tienen una marca. ¿Qué sucede ahí? Que el INVIMA no esté cumpliendo con su función, quizás es que hayan conflictos de interés, posiblemente, entonces eso también está contribuyendo. ¿Cuáles son los pasos para la prevención de la resistencia a antibióticos? Entonces la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, nos plantea 12 pasos para poder, para dar los pasitos para la prevención. Entonces, la estrategia, prevenir la infección. Entonces, la vacunación. Es importante promover la vacunación de la influenza del personal de salud, hacer la recomendación para pacientes de alto riesgo, la vacunación para neumococo. El segundo caso, el uso adecuado de catéteres. Entonces, utilizamos catéteres solamente cuando sea necesario. Un paciente en hospitalización que tiene una adecuada diuresis o que no tiene una falla renal, pues evitemos el paso de un catéter urinario. Llenémonos de motivos suficientes y justificémoslo para poderlo pasar. Aplicar los protocolos adecuados para inserción y cuidado de catéteres y remover el catéter cuando ya no sea necesario. O sea, evitemos esos catéteres de largo plazo que muchas veces suceden. Y sobre todo, pues hacer la inserción de los diferentes tipos de catéteres y dispositivos pues con las normas de asepsia que se tienen que llevar. El paso 3 es el diagnóstico o tratamiento eficaz, entonces adaptar el tratamiento del agente patógeno, entonces diagnosticar correctamente el agente patógeno, entonces la historia clínica adecuada, el apoyo diagnóstico. Se recomienda pues los cultivos de pacientes con infección conocida o presunta, pues un paciente está en hospitalización por una neumonía y el paciente o está hospitalizado esperando algún proceso quirúrgico, bueno, no colocamos otro proceso infeccioso, sino por ejemplo está esperando algún proceso, perdón, en las sedes que tenemos hospitalización de cuidado intensivo intermedio, por ejemplo, con citoquilia, un paciente está esperando por ejemplo una valoración por ortopedia, o una valoración por otros tipos. Entonces, trata que el paciente con fiebre, disuria, poliuria, pues por clínica, una infección urinaria, pero pues utilicemos las herramientas, ya que las contamos correctamente para poderlas hacer. Entonces, pues seleccionar el tratamiento antimicrobiano empírico de tal manera que se consulten los agentes patógenos probables y sea compatible con datos locales sobre sensibilidad
ante los antimicrobianos. Actualmente, el Ministerio de Salud, no sé si lo han escuchado, pero ya pronto vamos a hacer esta socialización. Está el programa de resistencia a antibióticos o PROA. Frente a esta alarma de la resistencia multibacteriana, entonces el ministerio ya comenzó a llamar a las instituciones a decirle, hombre, conozcan sus procesos infecciosos, hagan sus perfiles y estudien sus evoluciones. Entonces, lo ideal es que a nivel regional, a nivel geográfico, a nivel departamental, logremos saber eso. Eso todavía es un reto y es un desafío porque es necesario eliminar una serie de vicios de aplicación y que haya una conducta de cuidado, de racionalización de antibióticos para que se pueda llevar a cabo. En caso de que toque iniciar un tratamiento antibiótico por la alta sospecha, o sea, iniciar tratamiento empírico, pues es necesario tener en cuenta primero la clínica, la sospecha y los datos que se tengan a la mano de acuerdo a la evolución clínica del paciente. El tratamiento definitivo debe concentrarse exclusivamente en pacientes con microorganismo aislado e identificado en antibiograma. O sea, ya no es totalmente inadmisible que un paciente complete 7, 10, 14, 21, de acuerdo a la modalidad de tratamiento y sin un cultivo. El paso cuarto, el acceso a expertos. Muchos estudios, y son estudios que han sido hechos en México, en Argentina y en Chile, nos explican que varios estudios señalan que el aporte de especialistas en enfermedades infecciosas puede mejorar el resultado del tratamiento del paciente y el uso de antimicrobianos de manera consciente y de manera juiciosa puede disminuir el costo del tratamiento y el periodo de hospitalización. La consulta debe considerarse necesaria pues, en todos los pacientes con enfermedades subyacentes complicadas. Con el advenimiento de la pandemia por COVID-19, usted, personal asistencial, se dio cuenta que el paciente llegó por COVID, pero tenía múltiples complicaciones. Ya fuera el COVID, pues era una enfermedad viral, pero tenía diferentes tipos de gamas de enfermedades. Entonces, pues, hacer el estudio de cada uno, individualizar cada uno y colocar el antibiótico que nos presente el mayor espectro posible y el más adecuado eh, para poder hacer una adecuada, un adecuado tratamiento. El uso adecuado de antibióticos, entonces el paso 5, practicar el control antimicrobiano. El paso 6, que digamos el paso 6 lo colocaron ya, está incierto, pero nos falta trabajar mucho en esto. Los datos locales, sensibilidad, resistencia, formularios de antibióticos institucionales y conocer la población de pacientes. No es lo mismo la población de pacientes que recibe la agencia de Tama, la agencia de Manizales, Chaparral, Zipaquirá, no lo. Entonces es necesario conocer los datos regionales. Tratar la infección, la contaminación. Pulir los procedimientos para detección de antibióticos. Tener unas muy buenas técnicas asépticas para tomar cultivos. Evitar cultivar puntas de catéter aisladas y evitar cultivar catéteres periféricos, porque ya la evidencia no lo va a decir porque puede tener mucha contaminación. De hecho, Cochrane ha sacado varias revisiones de medicina basada en la evidencia que demuestra que hay un alto riesgo de contaminación con el contacto periférico de la piel. Entonces, muchas veces se está tratando infecciones de flora bacteriana propia y no patógena. Tratar la infección, no la colonización.
Entonces, tratar la neumonía, no el aspirado traqueal, de tratar la infección del tracto urinario, no la colonización del catéter, tratar la bacteremia, no el cultivo de la punta del catéter, y tratar la infección ósea, no la flora de la piel. El paso 9, conoce cuándo no usar vancomicina. ¿Por qué? Porque hay un gran alarma sobre el uso indiscriminado de la vancomicina, cuando nos dice, identifique el estafilococo y cerciórese de que sea meticilina sensible para utilizar otras reacciones antibióticas. Suspender el tratamiento antibiótico. Entonces, cuando la infección ya esté tratada, cuando la infección no sea diagnosticado o cuando la infección no es probable y cuando la infección salga descartada. A veces hay pacientes que presentan algún tipo de clínica sospechosa de infección, pero si se tomó un cultivo con la adecuada asepsia, se procesó y salió negativo, pues no tiene sentido seguir con antibióticos según las recomendaciones de la OMS. El paso 11, aislar el patógeno, como ya lo hemos dicho varias veces, y pues toca, por ejemplo, tenemos pacientes que a veces se le hacen cultivos de heridas, pues tratar de buscar la estrategia para que la muestra sea lo más puro posible para evitar contactos y contaminaciones con fluidos corporales. Y el paso 12, pues romper la cadena de contagio. Entonces, el personal de salud es un elemento importante de transmisión en los hospitales. Los agentes patógenos resistentes antimicrobianos se transmiten de un paciente a otro cuando ocurren actos de buenos hábitos y en otros no. Entonces, el lavado de manos es fundamental. Nosotros ahorita es importante que concienticémonos de que con esta alarma nosotros también estamos en riesgo, porque en un momento de susceptibilidad inmunológica podemos contagiarnos de ciertas infecciones, podemos llevarlas a nuestras casas, a nuestras familias. Entonces, pues yo sé que ustedes lo saben, pero recordarles que tenemos que extremar todos los cuidados, los lavados de manos, los cambios de ropas, porque todos estamos expuestos. Intervenciones metodológicas para el uso racional de antibióticos, entonces tenemos tres. Ahí sí, como dicen, tengan presente porque esto es pregunta de examen, está en el cuestionario. Tenemos las persuasivas, las restrictivas y las estructurales. Entonces, las persuasivas, ¿cuál es? Que cuando llega nuevo personal, indicado sobre el uso del antibiótico, tener un material educativo, reuniones educativas, hacer procesos de consenso local. Es sano volver a los consensos y a las juntas, y a la junta. No sé por qué se ha perdido la junta para que por medio de la experiencia y por medio de la literatura se apoyen los tratamientos. En muchos países en Europa y en Estados Unidos hay lo que se llaman los grupos de apoyo diagnóstico. Como nosotros manejamos pacientes de alta complejidad, deberíamos también tratar de hacer la tarea de constituir unos grupos de apoyo diagnóstico para poder generar y poder retroalimentar, por ejemplo, hacer sesiones educativas en el cual poder, por ejemplo, coger artículos, poder aplicarle la metodología si se pueden adoptar o no. Tener en cuenta que a nivel infeccioso, por ejemplo, aquí en Colombia no hay una guía de celulitis y de tejidos de la piel. Hay de muchos otros países, pero que por muchas cuestiones no se pueden adoptar al 100% acá. Las restrictivas, entonces información selectiva de las susceptibilidades del laboratorio, la restricción de medicamentos disponibles, autorización previa de prescripciones por médicos especialistas, sustituciones terapéuticas, orden de detección automática, rotación y ciclado de antimicrobianos. Muchas partes ya están utilizando unas metodologías que son metodologías tipo SBAR, que son de acuerdo a pregunta. Entonces, ¿le funciona tal antibiótico? No. ¿Por qué? Por tal evento. ¿Cuáles son las alternativas? Entonces, toca hacer una especie de metodología de causa-efecto para poder hacer
especialmente cuando toca hacer rotaciones antibióticas o cuando se decide iniciar un tratamiento antibiótico de manera empírica, porque pues todos sabemos que los cultivos se demoran varios días. Entonces, dentro de estas acciones los dicen como restrictivas, dicen que son polémicas, porque muchos los han dicho como una coartación al criterio médico, pero pues en muchos sitios los están utilizando pues para restringir un poco ese uso indiscriminado. Y las estructurales, se toda la influencia de la sustitución de antibióticos mediante la introducción de formatos de prescripción escritos o electrónicos. Entonces, ¿qué sería lo que lo mejor que se puede llevar en este caso? Hacer un seguimiento de origen, un seguimiento de origen a modalidad de bitácora. Entonces, ingreso paciente con tal diagnósticos infecciosos, colocar y hacer una cuantía muy juiciosa del tipo de tratamiento, la dosis de tratamiento, y si hay variaciones de la dosis de antibiótico, explicar el por qué, y si se tiene que hacer cambio, explicar por qué, y si se colocan terapéuticas duales, por qué y de acuerdo al soporte. Entonces, estas son las estructurales. Y en el PROA, que socializaremos pronto, nos indica, tenemos que tener como un control de estudio para inicio de tratamientos antibióticos. Bueno, por otra parte, entonces, ¿cuáles son las medidas para asegurar el uso racional de antibióticos en los hospitales? Como ustedes se pueden dar cuenta en los recorridos que llevamos de esta charla, ellos lo que nos refuerzan mucho es sobre como la parte metodológica de las estrategias de qué se tiene que hacer. Es multidisciplinario, es una cuestión de apoyo, no es una cuestión de rivalización, sino apoyo en los diferentes grupos para poderla llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Entonces, la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, el laboratorio de microbiología, la gestión antibiótica y la conformación de comités terapéuticos hospitalarios. La conformación de los comités terapéuticos hospitalarios lo fundamentan en que se debe llevar una especie de seguimiento por medio de un comité que tiene que tener una conformación de varios tipos de personas, en el cual se encuentra la parte administrativa, una coordinación por parte médica, eh, un representante de los médicos especialistas, un representante por medio de los médicos hospitalarios, el regente, el químico farmacéutico, o si no, el regente de farmacia, de acuerdo a la disponibilidad que haya, un delegado por parte del personal de enfermería de la licenciatura, o sea, de los profesionales de enfermería y de los auxiliares. Este es el grupo de conformación. Se tienen que fortalecer entonces el comité de farmacia. Entonces, el comité de farmacia, ¿qué papel juega acá? El error del comité de farmacia primero es que tener disponibilidad de los antimicrobianos de acuerdo a los perfiles de resistencia y de acuerdo al perfil epidemiológico que se hayan establecidos en las instituciones. Los comités de infecciones y antibióticos, entonces, evaluar los casos complicados, evaluar las secuelas, evaluar los efectos secundarios y evaluar los casos en los que no se haya tenido un seguimiento muy adecuado de los tratamientos antibióticos. Los formularios de antibióticos, entonces, como les decía, el uso de bitácoras, el uso de formatos de seguimiento, incluso la confección de herramientas electrónicas que nos pueda generar de pares. O sea,
Yo sé que de pronto el sistema de información que manejamos en algunas sedes no lo permite, pero pues ya pues más adelante se podrían generar algunos tipos de estrategias a nivel ofimático que nos pueda, por ejemplo, llevar, recordar cuántas dosis se está llevando, cuál es el día, eh, que de acuerdo al diagnóstico nos diga, tengan cuidado, ya se está pasando el tratamiento antibiótico, lo va a ampliar, si se va a cambiar, por qué se va a cambiar. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de conceptos. Y las guías de práctica clínica y política de antibióticos. Bueno, pues en este nosotros tenemos unas guías que ya estamos estableciendo, que estamos ya en el proceso de despliegue, ya el proceso de adopción, estamos en el proceso de implementación y despliegue, pero pues tenemos que fortalecer más. Como les he dicho ya en varias oportunidades, tenemos un inconveniente, y es que el inconveniente es que mm, nosotros no podemos coger cualquier guía y poderla adoptar. Para poder adoptar una guía hay dos pasos. Si es una guía que sea emanada por el del Ministerio de Salud de Protección Social de Colombia, se pueden adoptar directamente porque ya tienen un trabajo y un rigor de investigación académico y literario lo suficiente para poderla adaptar. Se sacan las recomendaciones que sean adoptables y se identifican cuáles son útiles y cuáles no. Pero si esas guías no se encuentran dentro del repositorio del ministerio y son extranjeras, toca establecer una serie de herramientas, como la herramienta AGRI2, que si cualquier persona está interesada en saber, cualquiera de los asistentes, cómo se hace este proceso, yo con mucho gusto les puedo contestar después en otro espacio. Eh, que toca buscar una calificación que nos permita adoptar esa guía. Pero si no cumple con un porcentaje de cumplimiento de acuerdo a unos parámetros de aplicabilidad, no nos sirve. Tiene que tener recomendaciones, ya no es un texto como el cuento que nos sacaban, como la discusión, tiene que tener unas recomendaciones y sobre todo estas recomendaciones tienen que tener un nivel de evidencia, de evidencia científica. Ya paneles de expertos o cosas anecdóticas nos valen porque tiene que tener una contundencia científica eh, basado en el principio de seguridad del paciente. Eh, También las otras medidas para el uso racional, pues, es la restricción de antibióticos, medidas impositivas, pues no, pues lo ideal es que no haya nada impositivo, no haya nada al criterio médico, pero pues algunos autores sugieren que si no se logra un consenso juicioso, pues puede colocar como una directriz de que sí, que no y que no se autoriza. O sea, colocar como un paso de no permeabilidad, si no hay el criterio científico, diagnóstico y de apoyo clínico para poder iniciar tratamiento antibiótico. Las estrategias educativas, las guías, este tipo de actividades que estamos haciendo, los slide motion, los proyectos, los PDFs, bueno, digamos que es estrategia educativa aquí con Integral pues es muy robusta porque se tiene páginas, se tiene carne, se tiene los canales el canal de YouTube. Pues para los que no conocen, nosotros estamos construyendo y tenemos ya nuestro canal de Spotify para hacemos podcasts que colocamos guías, comentamos protocolos y otros tips importantes para las patologías y lo estamos explorando cada día más.
Y pues otras medidas, por ejemplo, auditorías también nos sugieren. Lo que es que especialmente en unidades de cuidado intensivo, no, la auditoría es mucho más compleja de acuerdo a los antibióticos. ¿Por qué? Porque pues uno no puede asegurar que el paciente ingresó día tal con antibióticos, entró y salió. Si el paciente ingresó, se dio un tratamiento empírico, mientras que se hace el reporte del cultivo, el antibiograma, hubo un cambio, y después el paciente tuvo una colonización, una coinfección, o tuvo otro tipo de complicación, entonces toca hacer los cambios. Entonces, pues, hay que siempre, esta amalgama de posibilidades, siempre hay que estudiarla de manera individualizada para poder ser una auditoría. A diferencia de otros escenarios clínicos en primero, en segundo nivel, en la atención de emergencias, en actividades de promoción y prevención, las actividades de auditoría de acuerdo a la praxis son un poco más complejas en comparación con otros escenarios clínicos. Nos plantea también un comité, que dentro del comité de infecciones, ¿cuáles son las actividades que tienen que hacer precisamente este comité? Entonces, de este comité, entonces, establecer las normas. Entonces, tenemos que tener preferiblemente una guía de práctica clínica. Por ejemplo, cuando estábamos en el punto más álgido de la pandemia por COVID-19, que estábamos con la emergencia funcional, con la crisis llena, pues digamos que la directriz aquí, ¿quién fue? El Instituto Nacional de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología, o la unidad, o la Asociación Colombiana de Cuidado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que nos dieron unas directrices para poderlas llevar. Establecer el formulario antibiótico, los criterios éticos de promoción de antibióticos y la política de procedimiento. El comité tiene que hacer también una evaluación, entonces la evaluación de la vigilancia del uso, la estimulación de necesidades, el seguimiento y el análisis de costo-efectividad y costo-beneficio referente a ciertos antibióticos. A veces hay antibióticos que se formulan que son de muy alto techo, que son dificilísimos de conseguir, el cual pues se tiene que tener preferiblemente ya un criterio de un infectólogo para que pues el costo-beneficio, por lo que son antibióticos de muy difícil adquisición, de un costo muy elevado, pero que si le llega al paciente, pues bien, no se tiene que proseguir. Y muchas guías dicen, primero prima la parte de la seguridad y la efectividad del paciente, y después prima la parte del costo. Pero también nosotros tenemos que velar por la parte del costo para no generar un detrimento a veces administrativo con antibióticos que así no funcionan y que de pronto no son apoyados lo suficientemente desde el punto de vista especializado y desde el punto de vista literario. El diagnóstico, entonces la evaluación cualitativa, determinar los motivos que explican el incumplimiento de las normas, logísticas y recursos, factores debidos de pacientes de la EPS, factores debidos a proveedores de los servicios de salud, acceso a la información y a las medidas de formación de prescriptores y dispensadores, creación de unidad de epidemiología, remisión de datos de Secretaría de Salud y elaboración de aplicación de guías de práctica clínica. Lo ideal, ¿qué sería? Tenemos nosotros que aprender a articularnos con las entidades territoriales, que cada agencia, y eso es trabajo que primero tiene que hacer los gobiernos locales, decirle, bueno, señores, ustedes están en tal sitio, les presento nuestro perfil epidemiológico, compárenlo con lo que ustedes tienen. Eso sería, pero desafortunadamente pues, no es la realidad. Entonces, pues nosotros vamos a tener que hacer nuestras propias bases de datos para poder saber a qué tenemos que afrontarnos y generar nuestras estadísticas y nuestras proyecciones de acuerdo a los meses. Por ejemplo, entonces, evaluar que las neumonías adquiridas en la comunidad se presentaron en mayor punto en tales meses, por las infecciones de vías urinarias, por ejemplo, ya un proceso séptico, un choque séptico por una infección de vías urinarias complicada, una sepsis de origen urinario, se presentaron en tal sitio. ¿Por qué? Porque tenemos que también conocer que la estacionalidad juega un papel importante
tipo de proceso. Bueno, pues en esto ya pues, prácticamente ya lo dije. Pues el comité de infecciones sería como una piedra angular dentro de este proceso de la regulación de antibióticos. Es el comité que tiene que emitir las directrices sobre el uso de antibióticos y colocar las restricciones para poder llevar a cabo un buen tratamiento a nivel antimicrobiano. Promover la vigilancia del consumo, informar a los proveedores sobre la información de las actividades, decisiones y promover la regulación en las instituciones en asuntos relacionados con el buen uso de antimicrobianos. El papel de las guías de práctica clínica. Entonces, ¿qué nos dice, aparte de lo que les dice, de lo que les comenté, de los que tenemos nosotros que tener en cuenta el papel de las guías de práctica clínica? Que sean de forma participativa, que sea de lectura fácil y sean actualizadas. O sea, eso es, lo que es difícil no se entiende, se aplica. Lo que no se explica y no se va a entender y no se asegura de que el público al cual va dirigido no le quede claro, no va a funcionar. Si es una guía de práctica clínica que primero nos muestra antibióticos que no tenemos disponibles, no tiene sentido. Si si pide la realización de procedimientos o disponibilidad de insumos que no son disponibles, pues tampoco tiene sentido. Entonces es importante tenerlo. Elaboración institucional de aportes regionales. Ahorita con el PROA, ¿qué nos dicen? Que tratamos nosotros de generar nuestra propia literatura, tratar de generar nuestros propios datos. Pero por parte del Ministerio de Salud pues, no está todo claro cuáles tendrían las condiciones, porque en el año 2017 sacaron un manual sobre el manual de diseño de las guías de práctica clínica, y pedían unos recursos multimillonarios y tenía que tener un montón de disponibilidad de insumos, pues que muy pocas instituciones en el país lo podían hacer, solamente pues universidades de prestigio o instituciones médicas muy grandes con apoyos o subvenciones a nivel nacional e internacional para poder hacerlo. Pero lo ideal es que nosotros, como institución, pudiéramos generar nuestros propios datos y literatura. Tiene que ser la evaluación de las guías. Entonces, la guía no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque no siempre todo se cumple. Cualquier sistema vivo, cualquier sistema biológico tiene muchas variabilidades, tiene muchas formas. Entonces, no es un checklist de que este sí funciona, este no funciona, este funciona. No, resulta que hay ciertas recomendaciones de guías que funcionan y otras que no. Y la supervisión de adherencia a guías. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un paciente con una infección por estafilococo multiseriano sensible, pues, ¿qué dice la guía? Utilizamos la vancomicina, utilizamos la penicilina, bueno. Pacientes que tenemos con neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué nos dicen? Entonces, utilizamos cefepime, utilizamos piperacilina o tazobactam, ampicilina, sulbactam. Entonces, pues, tenemos nosotros que hacer como esa supervisión. Y de acuerdo a la supervisión de la adherencia a guías, es que podemos nosotros decir, primero, tenemos alto riesgo de resistencia. Porque si en una institución llega un profesional y coloca un tratamiento, llega otro y lo cambia, llega otro y lo cambia, resulta que a lo largo de una semana, 2 semanas hay 4 cambios de esquemas antibióticos, pues estamos contribuyendo activamente, pero a la resistencia bacteriana. Entonces, es necesario hacer esa supervisión, esta adherencia, y ya se están haciendo los primeros ejercicios de auditoría. Estos ejercicios de auditoría tienen que hacerse en una modalidad muy clara. ¿Cuál es la modalidad que tiene que tener? Primero, por diagnóstico. Segundo, por tiempo. Y tercero, si cumple con el soporte dado por el cultivo y el antibiograma. No es más. No hay que darle tantas vueltas, no hay que meterle en tantas cosas, no hay que tener metodología, sino esos pasos son los fundamentales para la supervisión y la adherencia del
¿Cuáles son las barreras para la implementación de una guía de práctica clínica? La diseminación, la credibilidad y el rechazo de las guías. Diseminación, ¿qué sucede? Que lo que pasa es que a veces es difícil buscar los mecanismos para poder generar una adaptabilidad. Porque el hecho de cómo está diseñado nuestro mismo sistema de salud, el de turnos, que están de turnos de 12, a veces se lo acaban cuando estábamos en lo pleno de la pandemia, entonces generar procesos educativos se hacían mucho más complicados, que unos pueden entrar a la charla, otros que no. La credibilidad. El, hay ciertos grupos, desafortunadamente profesionales, que no le dan mucho valor a ciertas guías. ¿Por qué? Primero, porque nos utilizan, lo que les decía anteriormente, porque nos sugieren utilizar ciertos fármacos, ciertos insumos o realizar ciertos procedimientos que no están muy de acuerdo a ciertos consensos que se hagan de acuerdo a las especialidades. Y el rechazo de las guías, el rechazo de las guías muchas veces puede ser porque no se puede aplicar, porque no hay el medio o simplemente porque no es convincente. Para las estrategias educativas tenemos que tener en cuenta que tienen que tratar de buscar antibióticos y nutrientes. La alternativa antibiótica avalada con paraclínicos, la retroalimentación, los sistemas electrónicos de apoyo y la restricción de influencias por parte de industrias farmacéuticas. Entonces, es importante tratar de buscar, de evitar los conflictos de interés como del lugar. El control de infecciones intrahospitalarias, entonces el uso de patrones locales de resistencia, la vigilancia de consumo antibiótico y la dosis diaria definida. O sea, tenemos que saber que si el paciente se inició ampicilina sulfatam 1.5 gramos, pues que si no hay algún tipo que lo amerite, en algún cambio se amerite, pues sigue con el 1.5 cada 6 horas o de acuerdo al ajuste de función renal, y no que en la mañana quedó 1.5, en el siguiente turno quedó en 3, el otro le hicieron otro ajuste, o si no, duró mucho más tiempo, porque esta dosis teoría definida es un cálculo matemático, cual nos dice cuánto sería el antibiótico que tenemos que utilizar en medida de tiempo a nivel semanal, de acuerdo al número de ampollas, para el tratamiento y la mejoría del paciente. Indicadores para el uso de antibióticos. Pacientes con probabilidad de infecciones de alto riesgo de desenlace fatal, paciente con diagnóstico de infección bacteriana y la evaluación del tipo de infeccioso que amerita antibiótico. Todo paciente que ingrese a nuestras unidades, tenemos, sea por la causa que sea, tenemos nosotros que identificar primero si es su diagnóstico de ingreso es una patología infecciosa. Si no es una patología infecciosa, por ejemplo, un paciente que encuentre en intermedios, ingresa en intermedios por un estudio para un síndrome tornado, tenemos que evaluar la alta probabilidad de infecciones y el alto riesgo de desenlace fatal. Entonces, ¿cuál es? Paciente, sus factores de riesgo, sus comorbilidades, sus hábitos. Por ejemplo, un paciente que no tenga en el momento vacuna para el COVID, que ingresa a nuestras unidades, porque pues hay todavía reticencia, desafortunadamente, por un montón de falsas informaciones. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. La importancia de los cultivos, bueno, esto ya, pues, si tenemos una sospecha, tomar un gramo de ingreso, pero el gramo de ingreso no reemplaza bajo ninguna circunstancia el uso de antibióticos, el uso de antibiograma, perdón. Y pues, hacer los hemocultivos y los cultivos de acuerdo. ¿Cuáles son las variables de orientación diagnóstica? Nosotros no podemos llamarle a Pepito Pérez Campesina, no, tenemos que individualizarlo. Entonces, el órgano comprometido, la edad, el ciclo de adquisición, si el paciente está embarazado o no, y diferentes tipos etarios. Entonces, nosotros tenemos una serie de manejos pediátricos que es manejable.
todo, manejarlo todo con dosis adecuadas. Hay algunos antibióticos que en adultos también se manejan de acuerdo a dosis por kilo, pues ser muy juiciosos y muy acuciosos con el peso para poder hacer respectivos ajustes. Hay ciertos tipos de antibióticos que tienen funciones micro, bactericidas o antibióticos dependiendo de la dosis. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la farmacología en ese sentido. La función renal, todos los ajustes de la función renal, pues aquí el ejemplo que se está la fórmula de proporción. Bueno, aquí lo que quiero decir es que es importante de que los antibióticos siempre se hagan sus ajustes. Volviendo como lo que dije anterior, las dosis variables pueden generar o afianzar alteraciones a nivel renal. La indicación de terapia combinada, la principal indicación es el sinergismo, la disminución de la concentración de mínima, los antibióticos, los estudios que han demostrado, por ejemplo, para el uso de antibióticos duales para combatir ciertos tipos de infecciones bacterianas complejas, como la tuberculosis, como la malaria, los complementos de estabilidad molecular, como la ampicilina, el surfactant, y pues los tipos de microorganismos que pueden presentarse de acuerdo a la localización. Las desventajas de la terapia combinada, pues como todo puede pasar, pues un proceso alérgico, un antagonismo, una competición por unión a proteínas plasmáticas, pues todos estos efectos pueden presentar. El cambio de antibióticos o el scaling, pues tenemos nosotros que tener los suficientes motivos, cuál haya soporte para clínico, lo suficientemente contundente, revisando que no haya ningún tipo de contaminación para poder hacer el escalonamiento. Se aconseja hacer escalonamiento de antibióticos específicos, incluyendo el uso del amplio espectro de acuerdo a rango de sensibilidad que los antibióticos. Entonces, un ejemplo que colocan varias guías que documentan este tipo de documentos sobre el uso racional de antibióticos. Dice, si usted tiene un paciente que tiene una infección de piel por estafilococo y resulta que el paciente tiene ese estafilococo multicilino sensible y usted le inició tratamiento con vancomicina, pues disminúyalo. Además, que ya tenemos a otras salvarnos de resistencia por estafilococo y aumento de agresividad. Lo mismo si arrojó negativo, pues suspende el tratamiento antibiótico y pues si se va a continuar, pues tener las razones de peso para poderlo continuar. La duración promedio de tratamientos de antibióticos, entonces pues esto es como una guía muy general de cuántos los días que tendría que durarse, porque a veces ha sucedido de que no se tiene un conteo muy acucioso sobre cuánto se tiene que llevar cada tratamiento antibiótico, entonces eso ha contribuido a la resistencia. Y por último, pues acerca de la profilaxis antibiótica. Entonces la profilaxis antibiótica pues ha sido una de las cosas más importantes de la resistencia en materia antibiótica. ¿Por qué? Porque antes era de manera injustificada, indiscriminada, por sospecha y no conocer el tratamiento antimicrobiano. Entonces, ya pues se han ido dilucidando ciertos tipos de patologías que nos pueden, de riesgos clínicos en el cual necesitan una profilaxis antibiótica. Entonces, la cirugía limpia, el uso de la cefazolina, las profilaxis para endocarditis, los contactos sexuales, algunas bacterias que se están manejando, también por ejemplo para manejo para malaria, también pues algunos para evitar de ciertos profilaxis, pero pues idealmente sería adecuado conocer
si este paciente previo ha recibido tratamiento antibiótico similar y si tiene algún tipo de riesgo de resistencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que ha estado hospitalizado por múltiples infecciones de vías urinarias, el cual se le ha utilizado cefalosporinas de primera generación, en múltiples ya hubieran sido orales o endovenosas, bueno, las que se utilicen, pues hay que tener el suficiente criterio de juicio para mirar si esta profilacsis antibiótica si es útil. El paciente que ha estado en UCI, que estuvo con neumonía asociada a la ventilación mecánica, infecciones asociadas al cuidado de la salud, pues también hay que tener en cuenta de acuerdo a la profilaxis antibiótica. Entonces, pues muchísimas gracias. Pues quería mostrarles del protocolo del uso racional. Pero es un tema muy interesante, muy complejo y es un tema que está en expansión. Tenemos que ir generando nuestras estrategias, conociendo nuestros perfiles, conociendo nuestras metodologías, conociendo nuestros comportamientos y las trazabilidades a corto, mediano y largo plazo. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia